Buenos días a todos y les bendiga. Qué bueno una vez más en esta mañana poder reunirnos en el nombre del Señor, reunirnos en esta transmisión para adorar, servir y bendecir a nuestro Dios en este tiempo de la mañana. Bendecimos a cada uno de ustedes que en este día se despojó de sus cobijas, que no es fácil, ¿sí? Hacer una vida de oración no es fácil, cuesta, pero cuando se logra tener ya no se pierde. Así que yo le animo a que insista, persista, más bien sería la palabra, persista en buscar al Señor, persista en buscar su presencia, su rostro, y yo sé que nuestro Dios nos ayudará, porque por eso dice la Biblia, oren sin cesar. La Biblia está hablando de qué? De una vida de oración. Lo difícil no es orar, lo difícil es construir una vida de oración, que el mismo Jesús nos muestra. Jesús tenía la disciplina de orar. Jesús todos los días, dice la escritura, salía cuando era muy oscuro. Tal vez hemos oído mucho ese pasaje aquí, pero es que es la realidad. Todos los días Jesús, cuando era muy oscuro, dice la escritura, salía a orar, salía a lugares apartados, y de hecho lo que eran sus discípulos, muchos sabían dónde hallarle, porque Jesús tenía una vida de oración. Jesús, dice la escritura, que antes de que amaneciera salía y buscaba al Padre. Y eso lo hacía Jesús en su día, andar con seguridad. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabía, decía, vámonos de aquí, me es necesario pasar por tal, ¿sí? ¿Qué hacía que Jesús supiera en su día a día qué tenía que hacer? La relación que tenía con el Padre. Como hablábamos ayer, cuando el rey buscó a Dios, supo qué tenía que hacer, supo que tenía que quitar los lugares altos. Lo mismo pasa, Jesús sabía qué tenía que hacer, porque la relación con el Padre le hacía saber cómo andar en su día a día, qué cosas tenía que hacer, solucionar. Así que, iglesia, buscamos al Señor, estamos creando el hábito, la disciplina, la vida de oración que la Biblia dice que debemos tener. Entonces, ustedes todos los hombres, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo aquel que era discípulo, que amaba a Dios, aprendió a orar, a buscar su rostro. Vemos a una Abraham que levantaba altares donde ofrecía sacrificios, y a veces, y siempre le costó algo, porque hay una parte en la Biblia donde dice que pone sacrificio y los parte a la mitad, y se estaba quedando dormido, ¿sí? Y yo sé que muchas veces usted ha intentado orar, ha intentado levantarse, y de pronto se queda dormido, ¿sí? Bueno, ahorita las transmisiones, la ventaja es que uno se siente y está oyendo ahí, pero si usted lo hace en su cama, pues va a terminar dormido, más en estos días que ha hecho como friecito. eh, pero ya como uno está viendo a alguien, pero por lo general, uno muchas veces lo intentó. Yo sé que somos de los que muchas veces llegamos a la iglesia a orar a las 4 o a las 5 o aún en la casa, y usted empezó a orar y se quedó dormido. Y por eso al otro día no se paró. Dijo, ay, es que, no, es que mucho sueño, es que no puedo. Sí, muchas cosas que uno dice y no lo intentó nuevamente. Pero día a día, lo bueno de este tiempo es que Dios nos ha vuelto a ello, a la disciplina de la oración, a la constancia de la oración. Y tendremos que seguirlo haciendo, porque de hecho sabemos que hay municipios COVID, no COVID, que están autorizados para ya en este ICO a tener actividades religiosas, mientras que Bogotá no, ¿sí? Bogotá, ayer en el noticiero pasaban que la alcaldesa dijo que por ahora ni actividades religiosas ni nada de eso. Y de parte estamos en cuarentenas sectorizadas. Entonces, pensando también hacerla eh, y pensando con la opción de volver a cuarentena general, todos. pero entonces, ¿qué nos toca? Aprender a tener una vida de oración, a tener una vida de acercamiento al Señor. Todos los días, cada día, somos cristianos todos los días, buscamos a Dios todos los días. Entonces,
Yo le animo a que no se canse, sino que persista en crear una vida de oración, una vida de relación con Dios constante. Entonces, eso lo logramos trabajando todos los días en ello. Que hoy se paró y se durmió, no importa, mañana vuelve, inténtelo. La idea es que en 3 meses usted pueda mirar atrás y decir, uy, de verdad me ha costado, pero lo he hecho. Tuve la disciplina de pronto de acostarme un poco más temprano para poderme levantar un poco más temprano y estar con Dios primeramente antes de hacer cualquier cosa en el día, en nuestro día a día. Entonces, qué bueno es poder estar en esta mañana trabajando en nuestra disciplina de una vida de oración. Jesús permanecía en el monte. Jesús, la Biblia lo narra muy pocas veces en el templo, pero sí tenía algo. Jesús permanecía en el monte, permanecía constantemente allí. Jesús, de hecho, su ministerio fue afuera con la gente, ¿sí? Jesús salía a las calles, daba los sermones en las calles. De hecho, en el templo no calcó muy bien, y las pocas veces, entre las pocas veces que fue y desbarató todo. Entonces Jesús permaneció en las calles, pero no porque dice, bueno, y Jesús que permaneció en las calles, ¿por qué Jesús no perdió la comunión con Dios? No se desanimó, ¿sí? Ahí también meditaba yo en eso. ¿Por qué Jesús no se desanimó si Jesús le hacían el feo en el templo, casi no pudo permanecer ahí? ¿Por qué no se desanimó? Sencillo, Jesús todos los días tenía relación con el Padre, todos los días salía al monte, todos los días estaba allí. Entonces alguien me diría, pastora, pero es que Jesús era el Hijo de Dios. No, Jesús era un hombre como nosotros en la tierra. Estuvo como ¿Sí? nosotros aquí en la tierra. Estuvo como nosotros. Jesús no usó su poder de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Él se despojó, dice la Biblia. Esta es la idea. Imagínense, si Jesús siendo Dios le tocó orar, hacer de todo, buscar al Señor, se imagina nosotros. O sea, Sí. nosotros somos muy, hemos dicho, deme la fórmula. Marcos 1.35, si me permite mi esposa leerlo. Claro. Dice, Marcos 1.35 dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Entonces, ¿sí ven? Cuando era muy oscuro. Y Jesús, no podríamos decir que nunca entró, pero sí entró al templo y en las sinagogas y incluso en casas también. Sí, exactamente. Lo registra la Biblia en la casa de Simón Pedro, haciendo una jornada de prédica, y le traían a los enfermos para que fuesen sanados por él. Cuando toma la barca de Pedro, cuando estaban predicando que la gente tuvo hambre, cuando se fue hasta Samaria. O sea, Jesús, su mayor tiempo fue afuera, donde había la necesidad. Ese es un ejemplo muy grande. Es un ejemplo muy grande, porque ayer escuché un testimonio que se lo dicen a mí, escuché este testimonio. La señora, una creyente, se fue de la iglesia porque le mantenía diciendo al pastor, déjeme predicar, yo siento predicar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y pues la sabiduría del pastor, el entendimiento del pastor, sabe cómo manejar las situaciones con las personas cada una. La persona misma va dando la pauta, y eso está rogando que me dejen predicar en un púlpito, eso no se hace, ¿sí? Entonces yo le decía, pero mamita, antes de escucharle todo el testimonio a la señora, mamita, es que el púlpito no es dentro de una iglesia, el púlpito está en el andén, en la tienda, en el supermercado, está en el autobús, es la casa, el principal púlpito es la casa. Eso nos muestra Cristo, que no es dentro de un templo, y ese añorar de estar dentro de una congregación para predicar. Entonces, no es porque uno quiera ser predicador, sino porque quiere estar ahí. Si uno lo escoge, es el Dios nos envía, y verdad, el púlpito está en todo lugar. Lo escogimos, por eso el Señor dijo, no me escogieron ustedes a mí, yo les escogí a ustedes. Lo mismo, el llamado es igual. Uno no es pastor porque se haya
hayamos todo dominado. nominado o no hayamos hecho alguna vuelta, ¿no? De verdad, aunque hay algunos que sí, ¿no? Pues sí, Pero, pero pero es porque el Señor, es más, una señal, para que veas esta, una señal de que Dios te haya puesto es que usted no haya querido. Por lo sí, general, que casi al ni principio. uno ni lo pensaba, Miren nunca, Jeremías, ni- miren Jeremías, no quería, un Moisés, y tenía no muchos quería. impedimentos. Mm. ya. La Entonces una timidez, señal que Dios me tantas haya cosas, puesto, miedos. el llamado, una señal del llamado es que usted no quiera, ¿sí? Usted al principio no quiera, se resista y después Dios, Y aún estando, rinda, aún y aún estando no estando- quiere botar la toalla porque por eso los del llamado a miles de cosas le tienen que encuentran. dejarlo todo, Sí. todo, porque si no, en el momento Está difícil dispuesto a y dejar duro, todo. usted se devuelve. Por eso Abraham tuvo que deja tu casa, deja tu parentela, deja todo. Él tiene que- Exacto. Pedro, Y es el pedido a los discípulos. Pedro, deje la barca. Si Pedro no hubiera dado la barca, es más, hasta volvió a pescar después de que Jesús. Sí. Cuando muere. Cuando Cristo murió, se fue para allá. Por ejemplo, ahí es más valioso entonces un Mateo, porque un Mateo nunca más Dejando vuelve al banco con de los tributos lo de- públicos. ¿Ya? Que hay otro ejemplo de Jesús, ahorita que estamos hablando de esto. Jesús, Lucas 21:37, y lo habíamos dicho en estos días, pero se lo voy a repetir. Dice, enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Y si usted ve, Jesús no empezó a calcar allí porque dentro del templo se había hecho una vida religiosa, ¿sí? No hubo cabida para Dios. Y hay que poner eso, cuidado a eso, porque muchas veces nuestra vida ¿cómo se dice? Nuestra vida me fue la palabra. Templo. No, de eclesiástica, no da cabida a Dios, ¿sí? Porque mientras ellos guardaban tanto su vida eclesiástica, el Señor Sus estaba en rituales, las todas esas calles, cosas. andaba en las calles. Y yo meditaba eso sobre esta mañana y yo decía, y Jesús nunca, usted le revisa la Biblia, Jesús no dijo, porque es más, cuando les dañó el templo, ahí sí fue que para que le dieran oportunidad, ahí sí, nada. Y la Biblia dice que Jesús seguía predicando, como decía la pastora, y sus púlpitos eran el mar, las barcas, sí, todos los lugares se volvieron el púlpito de predicación de Jesús. Pero entonces, eso es lo más tremendo. Yo decía, ¿por qué Jesús nunca dijo, qué desánimo, voy a pecar? Y cuando lo tildaron de loco por haber dañado las cosas del templo, Jesús no dijo, ya, ¿y ahora qué voy a hacer? No, prefiero devolverme. No, la Biblia registra en Jesús que todos los días, Dios que oraba. el Dios que oraba, sí Señor. Y eso es lo tremendo, ¿no? Oiga, imagínese, si Dios siendo hombre no tenía que orar, no se creía, nosotros nos creemos dioses entonces y no oramos. Ahí miré otro texto que encontré. Pero su fama, esto está en Lucas 5:15, su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Qué ejemplo. Es que Jesús es el mayor ejemplo Sí. de vida, de relación, de comunión con el Padre. Y eso es lo que la frase que usó mi esposo a mí me pone a pensar, un Dios que oraba, ¿sí? Porque la Biblia dice que Jesús era Dios, ¿sí? Pero también dice la palabra, se despojó de ser, ¿sí? Para volverse como nosotros. En la tierra Él fue como nosotros, pero aunque era Dios, todos los días
iba y buscaba al Padre, o sea, todos los Él días. no hizo uso de ser Dios aquí, no hizo ese uso, para no, nada. Todos los días a Uf. Jesús le tocó forzarse, ¿Sabe que al momento Jesús a veces se ponía a predicar y se hacía muy de noche? Y más sin embargo Jesús al otro día, temprano, orando al Padre. Jesús terminaba de predicar y terminaba de sanar de una cosa y otra, y en la noche a veces los discípulos, hay una historia donde dice que los discípulos se fueron y él se quedaba otro tiempo más Sí. en el monte buscando al Padre. O sea, todo eso nos registra que Jesús tuvo una vida de oración que construyó, porque si usted ve, Jesús la tuvo que haber construido. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, la Biblia, por ejemplo, Lucas lo registra de 12 años en el templo, pero a los 12 años no muestra un Jesús que oraba, como lo muestra luego, ¿sí? Todo ese tiempo Jesús, la Biblia no registra, pero ya cuando lo empieza a registrar con constancia, ya Jesús tenía una vida disciplinada de oración. Una vida ya adulta de responsabilidad y compromiso con lo que él había venido a hacer aquí a la tierra. Entonces ya se tenía que obligar a orar, como la de nosotros. Ya nosotros necesitamos, no porque seamos pastores, no porque seamos líderes, porque somos creyentes necesitados de Dios. Sí, es necesitados de Dios. Jesús es un buen ejemplo. No porque yo haga algo dentro de una iglesia, no porque sea el pastor. No. Eso es para todo aquel que ha creído en Jesús. Amén, todo amén. aquel que dice ser cristiano tiene que vivir como Cristo vivió. Amén, ¿sí? amén. Y entre ellos es que construir una vida de oración. Tiene otro texto que es Mateo 14. Amén. Hablando de la multiplicación de los panes. Ajá. Mateo 14:20. Al final, y comieron todos, se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Verso 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Amén. En esa multitud había más de unas 10,000 a 14,000 personas había, porque son hombres nomás 5,000, sin contar hombres y mujeres. Jesús se queda despidiendo a la multitud. Imagínense El eso, 23. el cansancio nada más que se El quiere cansancio. de despedir tanta gente, que eso se agota energías. Por eso no hay mejor descanso que usted buscar a Dios. Amén. Claro, porque uno muchas veces, yo no busco a Dios porque es que estoy tan cansado, Dios sabe que terminé tan cansado. Esa es la Y terapia entonces más no lo hice maravillosa. de noche, pero tampoco lo hice de mañana porque es que el cansancio, no, Jesús estaba cansado, Jesús se cansaba, Claro, es que era humano, sentía lo mismo que sí. nosotros. La Biblia registra en los evangelios un Jesús humano. No, imagínense Porque- como 15,000 personas despidiendo. Imagínense. Chao, si uno se cansa acá despidiendo a veces la gente. Haciendo Y uno les dice, No, sí, váyanse, están- chao, y nada que se van. Entonces imagina ahorita uno Jesús despidiendo 15,000 personas. ¿Sabe qué hubiera hecho? No hubiera hecho al contrario. Ponga a los discípulos a despedir y yo me voy a descansar. Sí. Y hay algo que Sí. contradice muchas congregaciones a veces, que ya hay una rueda de personas escoltando al siervo de Dios para que no tenga contacto con la gente. Cristo nos muestra lo contrario, ¿sí? De que estaba ahí junto con su multitud, siempre lo apretaban, siempre estaba ahí. Todo eso produce cansancio, agotamiento, pero él no le interesaba. En esa parte que el pastor está leyendo, que muestra que los discípulos se fueron a pasar el otro lado y no lograron pasar. Y Cristo fortaleciéndose allí, fortaleciéndose en oración, fue el que pudo calmar la tempestad. ¿Por qué nos queda grande las tempestades a nosotros a veces y las tormentas? Por falta de oración, Sí, señor. por falta de buscar poder de Dios, Vida. guianza de Dios, instrucción de Dios. En cambio, Cristo Jesús como humano estaba fortaleciéndose en Dios. Ujú. Dice y termina, enseguida 22, enseguida Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar Aparte. aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Aleluya, qué Bendito
ese Qué versículo ejemplo tan especial. maravilloso, Señor. Sí, entonces, Terrible eso. Tremendo, esto es muy poderoso, Sí. sí. Nótese que aparte de despedir la multitud, tenía que subir a un monte a orar. Entonces una vida de oración se construye, tiene que construirse. Cuando dice la Biblia, mire que se va a repetir mucho, salió, se va a repetir mucho aparte, se va a repetir mucho siendo como esas partes de soledad de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces, hombre, uno tiene que determinar un lugar, determinar apartarse. Y ese de apartarse es que usted tiene que salir de la comodidad de las cosas. Uno salga de la comodidad porque, hombre, si usted ora en la cama se va a dormir. sí, claro. ¿Sí? Si usted ora acostado se va a dormir. ¿Sí? Y lo que está diciendo es, nos está enseñando el maestro allí es que ore en un lugar que usted tenga, no pierda la atención, esté dispuesto, concentrado. Entonces, creo que decíamos en estos días, ayer hablando con unos jóvenes que estuvieron aquí en la casa, ¿qué es ser cristiano? Entonces uno dice, Lo que implica. uno se imagina, ser cristiano es, una de las cosas que uno se imagina, es uno imagina cristianismo, orar, pero va mucho más allá, porque los fariseos también oraban, ¿sí? Y dice la escritura que hacían largas oraciones, ¿sí? Oraban de pie. Sí. Usted lo puede ver en Oraban de pie y por donde las ayudas, Mateo, y todo eso, ¿no? con filantería, sí. Sí. Y todo eso llamando la atención Sí, mire Mateo y 6, haciéndonos muy consagrados. mire lo que dice, mire, 6:5 de Mateo, bueno, uno está guiando por acá, la noción, ¿no? Cuando ores, no sean como los hipócritas, Sí. ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, Ajá, sí. para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces hay un principio, hombre, iglesia, la oración es para Dios, no para los hombres. ¿Sí? Tenga eso muy presente. Siempre cuando oramos, nos estamos dirigiendo a Dios. Nos dirigimos al Dios que si alguien puede hacer algo en mi situación, es el Dios al cual yo me voy a dirigir. Los hombres no. ¿Sí? Oramos no para que nos vean, ni para que nos den recompensas. Oramos es porque dependemos de Dios. Esa es nuestra razón para orar. Pilas, porque a veces caemos en el vacío de que tenemos que orar porque tenemos cierta posición dentro de la iglesia. Y entonces oramos muchas veces para que el pastor nos vea. ¿Sí? Por lo regular yo no soy de los partidarios de los que yo les decía a muchos de los muchachos de la alabanza, muchos de ellos decían, yo tengo toda la autoridad para obligarlos a ustedes a orar, pero ellos lo van a hacer porque les toca. porque están sirviendo y simplemente para demostrarme algo a mí. Sí. ¿Sí? Arriba también. Pero tenemos que enseñarles a qué, a inspirarlos en la vida de oración. Sí, Inspire a sus hijos a la oración, no se los imponga. No imponga la oración. A veces la gente no ora porque en verdad le hemos hecho la vida de oración algo aburrido. Porque de pronto con la oración hemos hecho de la oración sacrificios. Y no, la oración debe ser un deleite. No un sacrificio. ¿Sí? Cuando evoluciona la oración, lo empezamos haciéndolo no tan bueno. ¿Sí? Porque va a costar esa disciplina, ese esfuerzo de 3 meses, de pararme, de salir. Ya Jesús nos muestra un Jesús maduro, pero usted imagina, Jesús le tocó aprenderlo a hacer. Es el Dios que ora. Nosotros siendo hombres nos creemos dioses y no oramos, pero Dios es el Dios, Jesús es el Dios que oraba. Entonces le tocaba que, ¿por qué lo registra la escritura? Que él ya lo registran ya saliendo a lugares porque ya lo hacía antes de ser ministro. Lo hacía antes de haber estado, que Juan lo bautizara.
Jesús lo hacía, tenía una vida secreta antes de ser pública. Y su vida pública nunca afectó su vida secreta. Entonces, verso 5 dice, entonces ese es un primer principio. Uno, apártese a lugares especiales con Dios. Amén. Salga de la cama, incomódese para que no se duerma. Sí, Señor. Dos, que la oración es para Dios. Estamos orando a Dios. Y si alguien nos puede ayudar, es Dios. Amén, así es. Dice el verso 6, mas tú cuando ores, mira otra vez el principio, entra en tu aposento, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre. ¿Ora a quién? A tu Padre, que Muy está claro, ¿no? en lo secreto. Muy clara la palabra. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no usen vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por las muchas palabras vamos a ser oídos. No se hagan semejantes a ellos, porque su Padre, mire este principio acá tan especial de la oración, el Padre sabe de qué cosas tengo necesidad antes de que yo le pida. Entonces la oración es mucho más allá de yo pedir, aunque podemos pedir. La Biblia dice que sean conocidas nuestras peticiones en toda oración y súplica. Dice con acciones de gracia. Pero el Padre sabe de qué cosas yo tengo necesidad. Entonces, iglesia, mire lo que dice acá el verso 9. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Sí. Entonces, si uno ve, por ejemplo, también la Biblia registra lo siguiente. Jesús incluso cuando estuvo triste, porque es que esto lo pone a pensar a uno mucho, que en ese tiempo ve mucha gente de pronto de iglesias que dicen, no, estoy más desanimado, estoy más triste, estoy en angustia, estoy afligido, ¿cuál era el secreto? Hasta lo lleva a la depresión. Estoy en depresión. Incluso Jesús aún en su estado más vulnerable, Jesús oró, ¿sí? Entonces el secreto es eso, tener una vida de oración. Pero ahí, bueno, y la otra es que, mire, en el tiempo, ¿qué es cristianismo entonces? Mire, orar, en el tiempo de Jesús también oraba mucha gente. Mucha gente. Los fariseos, mírenlo, acá dice, oraban de pie en las sinagogas para hacer oído de los hombres. Jesús nos da una parábola, por ejemplo, del fariseo y el publicano. Dice que oraba consigo mismo, ¿sí? Diciendo, Señor, gracias te doy porque no soy como los demás hombres. Ayuno 2 veces a la semana y diezmo de todo lo que gano. O sea que este hombre, es más, la pastora decía, los satanistas oran. Hay gente que no es cristiana y ora. Por ejemplo, hay católicos que oran, hacen por ejemplo la novena, o hacen por ejemplo la Legión de María, hacen muchas cosas, hacen los rosarios, rezan. Entonces uno dice, no, pastor, pero es que ellos rezan y no oran. Pero a veces no tenemos los rezos que tienen ellos, que antes hacíamos, pero hicimos nuestros propios rezos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el cristianismo en este punto, iglesia? Cristianismo es una sola palabra, es relación. Tienes que relacionarte con Dios.
¿ya? Y relacionarte con Dios es que, ¿por qué oro? Oro con la intención de relacionarme con Dios. Para eso oramos nosotros. Va, que entre la oración voy a pedir, sí, yo voy a pedir. Que entre la oración yo voy a poner mi familia, que vamos a orar, sí, vamos a pedir todo eso, pero me relaciono, porque también en la oración voy a conocer a Dios. Y como conozco a Dios, yo voy a decirle algo así como esto: hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Y como conozco a Dios, sé que el Padre me dará el pan de cada día. Y como conozco a Dios, también le voy a pedir lo siguiente: perdona nuestras deudas como yo perdono a los que a mí me deben también. ¿Sí? Entonces es una relación con Dios. Es una relación. No puede haber cristianismo sin relacionarme con el autor del cristianismo. Alguien decía de esta manera y me gustó mucho. Mire, el creador de los mahometanos o esa religión de Mahoma, la diferencia de esto es que Mahoma no está vivo. El que creó el budismo, Buda está muerto, no se puede relacionar con su autor. Bueno, de tantas, lo que creó bueno, tantos movimientos, ¿no? José Smith, toda la gente. Eso, los mormones, José Smith está muerto. Carlos Russell, de los testigos, está muerto el fundador, pero el fundador del cristianismo no está muerto. El que se levantaba es la única, si se puede decir, la única religión en el mundo, si lo podemos meter ahí, porque uno dice religión, yo sé que me van a poner muchos, esto no es religión, pastor, el cristianismo es un estilo de vida. No, el cristianismo es una relación. Me relaciono con el autor del cristianismo. Entonces es la única religión en el mundo, si la podemos meter ahí, que el autor todavía está vivo y seguirá vivo por los siglos de los siglos. Y por eso yo me puedo relacionar con Cristo. Escúcheme el vacío que cayeron los judíos de su época. Tenían templo y no tenían relación. Oraban y no tenían relación. Por eso, cuando se les cae el templo, quieren matar a Jesús, porque Jesús está predicando que el templo lo van a destruir. Entonces ellos no concebían una vida sin templo. ¿Sí? Y lo más importante del templo, escúcheme, lo más importante no es el templo, lo más importante no es las palabras que decimos, lo más importante no es el ayuno, lo más importante no es leer el libro, lo más importante es relacionarme. ¿Sí? Y puedo yo, escúcheme, uno podía haber venido a la iglesia y no haberse relacionado con el autor. Uno puede leer el libro y no relacionarse con el autor. Totalmente. ¿Sabe que hay libros que escriben hay bestsellers de autores de libros, que el día que lo están lanzando, va el autor en el centro comercial a relacionarse con los que van a comprar el libro y les firma el libro también, ¿sí? Lo mismo pasa. No es tener solamente el pastor, me leí como 5 capítulos, no, es relacionarse con el autor. Ese es cristianismo. Va más allá de leer la Biblia, más allá del ayunar, más allá del orar, más allá de congregarnos, es tener relación. Por eso Jesús, aunque lo echaron del templo, aunque Jesús lo perseguían, pero nunca dejó algo: relacionarse con el Padre. Eso es el cristianismo, es relacionarnos con Dios, porque el orar, el ayunar, leer la Biblia, congregarse, eso también lo hace gente que no es cristiana. Eso también eso lo predican en los testigos, lo predican en el catolicismo, lo hacen también otras sectas, hermano. Pero la diferencia de nosotros, del cristianismo, es que lo podemos hacer y relacionarnos
con Dios. ¿Qué va a cambiar su vida, iglesia? Tu relación con Dios. Pastor, por ejemplo, ayer mirando al alcalde, a mí me duele ver todos los testimonios, no sé si ustedes lo vieron, un alcalde del Huila, no me acuerdo dónde es, que se casó imprudentemente, hizo la reunión, ¿no? Sí. Y todo eso, para mí, eso es desconocer la palabra de Dios. Y porque aquí tenemos, la misma autoridad nos están diciendo que nos cuidemos de eso, y ella como autoridad viola eso y se presentan como cristianos evangélicos. Eso es falta de relación con Dios. Para mí eso es falta de relación. Es relación con lo escrito, pero no con el que es, con el autor de lo escrito. ¿Sí? Porque es que para mí lo escrito aquí es el mismo Dios mismo. Es el mismo Dios. Entonces no tienen esa relación y por eso pasan por encima de todas las cosas, porque eso es hartísimo. Los cristianos que desde este tiempo están diciendo, yo soy cristiano evangélico, a mí no me va a dar el virus, yo soy cristiano evangélico, y están violando todo lo que dice la Biblia prácticamente en esas áreas, ¿sí? de autoridad, de estar bajo sujeción, bajo nuestras autoridades, y en estos tiempos que debemos de ser luz, luz, ejemplo. Imagínate, le preguntó bueno, usted como tan devoto que es, no se arrepiente de lo que ha hecho, y el hombre pues le dice, pues si yo molesté a alguien, yo ofendí a alguien, pues les pido disculpas, así sencillamente, como sin ningún dolor, de verdad, le he embarrado, he fallado, sí, y decir, Dios mío, perdóname porque dejo en vergüenza tu nombre, tu palabra, tu presencia aquí en la tierra, porque imagínense, como alcalde es más representante todavía, sí, y es pastor, ¿se imagina? Sí. Es pastor, y imagínense, es mucho más representante de Dios aquí en la tierra. Entonces, eso no es relación con Dios. Violar esas cosas, para mí eso es una relación con Dios, porque la relación con Dios nos enseña todo, porque relacionarnos con el autor. Sí. Entonces, sí. Y de hecho Jesús tenía muy buena relación con el Padre, demasiado. Sí. Uno ve a Jesús, lo que decíamos ahora, el problema es que a veces, si uno analiza, es más, el templo fue destruido en muchas ocasiones. Sí, ¿Sí? 3 veces. Porque eso enseña que la relación no es el templo. ¿Sí? Amén. Entonces, muchas veces los judíos se les destruyó el templo de Salomón, que era una cosa bárbara, era de oro, era una maravilla. Una maravilla, sí, eso era como, bueno, las 7 maravillas y entre ellas calcaba el templo de Salomón. Sí. Porque la reina estaba bien a ver a Salomón, o sea, era una cosa tremenda, eso habían cantores, habían de todo, eso era... un lugar turístico. Sí, claro, eso era y la iglesia que fue destruida, ¿sí? Luego viene la reconstrucción del templo de Zorobabel y también fue destruido. Y luego viene el templo de Herodes, ¿cierto? No, de eso lo reconstruye. Lo radifica o lo perfecciona un poquito Herodes. El de Herodes. Está bien bonito también. Y el diseño de Herodes fue muy bonito, porque Herodes, si algo se caracterizaba en Herodes era que era un arquitecto. Herodes hizo, en el tiempo que vivió, hizo obras arquitectónicas que para ese tiempo no se explican cómo las hizo, porque las hacía muy bien, ¿sí? Tenía ese ingenio para crear arquitecturas muy buenas. El templo de Herodes, por eso los judíos eran orgullosos del templo, y viene Jesús y le dice, ese templo va a ser destruido, y fue destruido, ¿sí? De hecho, hoy en día los judíos no tienen templo, ¿sí? El templo viene a reconstruirse más adelante. Por allá la Biblia dice que cuando el templo que estamos hoy ya seamos quitados de aquí a la tierra. Exactamente. No pueden haber 2 templos. Imagínate. Entonces, constantemente Dios permitió que un lugar físico fuera, porque la Biblia está enseñando que la vida de relación con Dios no consta de un lugar físico. Unas paredes, ni oro, ni plata, ni nada. No, por eso Jesús constantemente tenía vida de relación con el Padre, porque eso no constaba de un lugar físico. Amén. Jesús salía al monte, Jesús se quedó solo, porque la vida de relación la fue construyendo de tal manera que Jesús tenía una vida de relación con el Padre.
Y así, y la Biblia así enseña que aunque muchas veces el templo fue destruido, aunque muchas veces el templo no estaba, la vida de relación consta no de un lugar, sino que todos los días creamos una vida de relación con el Padre, ¿sí? Si nuestra relación se determina por un lugar, quiere decir que no tenemos realmente relación, ¿sí? Si su vida cristiana se determina por un lugar, quiere decir que algo está mal enfocado en su vida cristiana, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque tengamos templo, ni no estamos diciendo que no, sí, claro, no, el templo es claro, bueno, es necesario, allí vamos y nos retroalimentamos, ¿sí? Nos reunimos como, sí. Como templo, ¿verdad? Sí, pero nuestra vida cristiana no se determina por un lugar. Nuestra vida, relación con Dios no se determina por un lugar. Entonces, todos los días, ¿sí? De hecho, mire que la Biblia dice que Dios no permite que reconstruyan el templo en Israel hasta que, mejor dicho, ocurran ciertas cantidades de cosas, ¿sí? Eso lo vemos ya por ahí, casi que al final, que van a reconstruir, que el anticristo se va a sentar, y todas esas profecías que están para el final de los tiempos. Y no se reconstruye sino hasta allá. Uno diría, ¿pero por qué? Porque ahora, como decía la pastora, el templo somos nosotros. O sea, los templos están abiertos. Amén. ¿Sí? El templo es usted. Sí. Y así como nosotros nos preocupamos tanto por el lugar físico, lo arreglamos, que le ponemos la luz, amén. que tratamos de ese mismo cuidado, cuide su templo, que Dios está allí, pues manténgalo limpio, manténgalo, que ese Dios no abandone ese templo. Amén. En el templo que construía Herodes, Salomón, había altar, habían lugares, el atrio, estaba todo esto, todo esto se componía el templo. Ahora, ¿dónde está todo eso? Dentro de nosotros. Dentro de nosotros está todo eso que Dios había ordenado que se hiciera dentro del templo. Ahora el templo somos nosotros. Ahí es donde se constituye de verdaderamente esa relación con Dios a través de conocer que somos templo y que ese templo debe estar siempre en comunión con el autor de la vida, ¿sí? Entonces hay que saber de verdad. Entonces eso nos pone a meditar mucho. ¿Sí? Sí. Nos pone a meditar. Yo esta mañana me paré meditando en eso. Me estaba organizando, yo meditaba en eso. Yo decía, ¿por qué Jesús nunca le dice que se desanimó? Que, mejor dicho, casi deja a Dios, que estaba aburrido, que entró en nostalgia. Pues sencillo, Jesús tenía relación con el Padre. Y no quiere decir que uno no tenga, vamos, porque la Biblia registra, pero nunca al punto de decir que Jesús dijo, no, ya no quiero nada, no, Jesús volvía y lo hacía. De hecho, cuando Jesús lo registra la Biblia en el Getsemaní, dice, su alma estaba triste, muy triste hasta la muerte, ¿sí? O sea, estaba con aflicción. ¿Qué hizo Jesús? Se fue al Getsemaní a orar. Que nos muestra que lloró de ver a Jerusalén, cómo estaba de inmoral. Nos muestra todo lo que como humano emocionalmente uno siente. Y él nos muestra en varias partes. Y la reacción, lo que hay que analizar es la reacción que Jesús tiene frente a esas situaciones. Lo de llorar en Jerusalén, las traiciones de Judas y Pedro. Exacto, sí, le dolió. La muerte en la cruz. Siempre salía hacia algo, tenía relación. ¿Cómo se reflejaba la relación? Porque él oraba. Por eso oraba en todo lugar. Estaba en la cruz, oraba. Estaba en el Getsemaní, oraba. Y mire que oraba no era, usted miraba que no tenía una posición especial. No se arrodillaba. Pero digo que voy a orar. No. En situaciones sí. La oración de Pedro, el Getsemaní, debe ser que está arrodillado orando. Sí, claro. Pero no se dice cómo. O sea, pero ¿qué es lo que resalta la Biblia? Pastor, ¿cuál es la posición correcta para orar? ¿Me arrodillo o no me arrodillo? Porque a veces usted se arrodilla, pero su corazón no está inclinado a Dios.
Entonces lo que nos está enseñando la Biblia es que la oración es para relacionarme con Dios. Esa es el énfasis de la oración. Entre más yo hable con alguien, más lo conozco, más voy a saber de él, Amén. qué Lo voy a intención conocer, tiene, sí. lo conozco. Entonces, ese es el énfasis Es de la oración. que a veces se ha confundido relación con Dios con esa oración que tiene uno diario, es ir a pedir, pero no a conocer ese amor, esa persona divina, lo maravilloso que ha sido, y a reconocer de verdaderamente de dónde nos sacó, lo que ha hecho por nosotros, lo que está haciendo, lo que ahora somos, se lo debemos a Él. Entonces, cuando vamos a eso, decirle, Señor, de verdad, si yo estoy aquí, te lo debo a ti, Señor. Si yo soy esa persona hoy, no es porque yo haya puesto de mi parte, sino de verdad porque tú lo has hecho todo en mí. Entonces, pero cuando solamente voy, Señor, hoy no tengo comida, hoy me pegaron, hoy mi esposo me maltrató, hoy mi esposa, hoy mis hijos, Señor, y llore por estas situaciones terribles, pues eso no hay relación, es queja. Sí. Es queja, es pida y pida. Entonces se confunde mucho oración con eso, es de que como Él es todopoderoso, pues que mire a ver qué hace conmigo, porque mire la situación en que estoy. ¿Sí? Entonces se confunde relación con esa hay otra, que a veces uno entonces dice, no, me levanto a las 5, me despacho a Dios, sí. entonces Sí. voy a las 5, ya oro a las 5, a las 6 ya de malas, ya oré. Ya oré, así Sí. es verdad. Es Entonces mucha después de las gente. 6, de ahí para allá me separé. Sí. Entonces hago lo que quiero, hacer cosas. no cumplo la voluntad de Dios, no honro a Dios a través de mis actos, de mis palabras. Entonces oré sin la intención de relacionarme. Para nada. ¿Ya? Exacto. Entonces hice de 5 a 6 y viene Pablo y nos amplía lo que es el concepto de orar. Pablo dice esto: oren sin cesar. Pablo está diciendo, oren las 24 horas. Entonces uno dice, uy, ¿cómo así, pastor? O sea que me va a tocar escucharlo a ustedes No dormir. 24 horas con ustedes, poner esta grabación 24 horas para eso. Sí, hermano, ese concepto es aburrido. Sí, tiene ese concepto es aburrido. Sí, claro. Pero lo que Pablo está diciendo es que la oración va más allá de las palabras. Sí. Porque nos han enseñado este concepto. Mire que hoy tenemos todavía costumbres religiosas, claro, que nos han quitado nuestros Todavía pensamientos. se reza. Nosotros creemos que orar es simplemente hablar y hablar y hablar. Y no, porque se convierte la oración en un monólogo. Soy yo quien le hablo a Él. ¿Ya? Pero no hay alguien de allá para acá, no hay alguien aquí que esté dispuesto a escucharlo a Él. ¿Sabe? Porque a veces uno dice, es que si me pongo a escuchar a Dios, qué miedo, qué me va a decir, qué me va a quitar. Es que yo quiero que esto sea así. He orado para que me salga el viajecito. He orado es para que no. Busco a Dios es para que se haga esto así, para que el marido que está, sea el que yo quiera tener. ¿Sí? Para que el trabajo que yo quiera, sea. Y no, lo que usted no entiende muchas veces es que cuando me relaciono con Dios, puedo descansar en que su voluntad es perfecta. Amén, amén. Entonces, ¿qué es orar sin cesar? Que no solamente estoy acá orando de 5 a 6, sino que lo tengo presente en todo el día. Amén, amén. ¿Sí? Me relaciono con Él. No lo dejamos acá en el templo. ¿Sabe qué nos pasa lo de María y lo de José? Venimos a orar, mañana de oración, 5, 6, 6 y media, ¿sí? Y lo dejé ahí, dejo a Jesús en las mañanas de oración, me voy y al otro día vuelvo y lo recojo donde lo dejé. Eso le pasó a Jesús y María. Iban a la fiesta, ¿sí? A José y María. Iban a la fiesta, dejaron a Jesús en la fiesta, dejaron a Jesús en el templo, se lavaron las manos porque fueron a la fiesta y se devolvían para la casa sin Jesús. Sí. ¿Ya? Sí. Y muchas veces nos pasa. Nosotros nos levantamos a orar, oramos un buen rato, lo dejamos a Jesús ahí, salimos a nuestros quehaceres diarios y creemos que al otro día lo vamos a volverlo a tomar.
¿Sabe cómo se llama eso? Oración sin relación. ¿Sí? Entonces nuestra relación, escúcheme, que la oración es hablar con Dios, sí, va mucho más allá. Que la oración es, que cristianismo no es religión, sino que es un estilo de vida, sí, pero va mucho más allá. El cristianismo es una sola palabra, es relación. Cristianismo es relación. Y de hecho el ser humano fue creado para relacionarse. Para relacionarse. Sí, porque la Biblia dice que cuando Dios crea a Adán, lo pone en el huerto, dice, y Dios descendía. ¿Qué quiere decir eso? Venía a relacionarse con él. Tanto que cuando él peca, Dios desciende y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué es eso? Relación. ¿Sí? Relación constante. Y no era que Adán, Dios descendía, perdón, y Adán hablara. No, Dios le hablaba a Adán. Que eso es síntoma de ¿qué? De relación. Cuando yo tengo relación, sé cuando Dios me habla, sé cuando Dios no me habla. Cuando yo tengo relación, descubro su voluntad. Por eso el Padre nuestro es, hágase tu voluntad. Y no tiene miedo el Maestro de decir, haz tu voluntad. Así como se hace en los cielos, se haga en la tierra. Cuando tengo relación con Dios, tengo relación con mi hermano. Porque por eso el Padre nuestro dice, perdona mis ofensas como también perdona a mis hermanos. Entonces si tengo relación con Dios, podré relacionarme con mis hermanos. ¿Sí? Cuando tengo relación con Dios, dependo de Dios. Porque por eso digo, dame el pan de cada día. Entonces entiendo lo que decía ya nuestra pastora, que enseñar a los niños que no dependen del papá y mamá, que dependen de Dios, que Dios usa al papá, usará la mamá, usará el trabajo del papá, usará al tío, pero detrás de eso hay algo. Dios. Es Dios quien nos ha dado el trabajo. Es Dios quien hoy ha permitido que muchos tengan trabajo en la cuarentena. Así es. Es Dios, no es por la palanca que usted haya tenido, no es por lo sagaz que usted haya sido. Nada. Es que es ni Dios. Lo habilidoso, ni nada. Ni lo habilidoso. Nada. Es Dios que ha estado detrás. Porque Mueve hay gente que dice, cuerdas, pastor, yo he orado, pero no he visto así la mano de Dios. Sí la has visto, porque detrás de eso no es el tío que haya mandado plata, no es el gobierno que lo haya. Pastor, es que a mí nadie me ha ayudado, la iglesia me ha dejado tirado. Pastor, ¿dónde está el pastor ahorita que ayuda en esta temporada? ¿Dónde está entonces el hermano que antes ni lo visitan? No, hermano, es Dios que ha tocado el corazón del inconverso. Es Dios que ha tocado el corazón de aquel que ni conoce a Dios, pero ha tocado el corazón para bendecirte a ti. En el nombre de Jesús. Hay gente que hoy Dios ha tocado el hospital, ha tocado las citas que hace tiempo no le salían, le están saliendo ahora. ¿Qué es eso? Dios. ¿Cómo conozco eso? ¿Sabe que cuando uno se relaciona con Dios, comenzamos a ver todo lo grande que Dios está haciendo? Por eso el Salmo 40, si no me equivoco, cada día con nosotros. Dice, has aumentado, Dios, tus maravillas. Y son tantas que no puedo contarlas. Cuando comienzo a contarlas, se multiplican más que la arena. Entonces, cuando yo tengo relación con Dios, sé lo que Dios está haciendo y confío en eso y tengo un corazón agradecido. Aquel que tiene relación con Dios tiene un corazón agradecido. Totalmente agradecido. Entonces, por cada detalle tan poderoso que ha hecho Dios y sigue haciendo y está haciendo con nosotros cada día. ¿Sí? Pero cuando no hay relación, lo único que queremos es ver manos llenas de bendiciones, pero no un corazón transformado, no una vida cambiada, no una vida llena de Dios. No, la relación nos lleva a ver la necesidad que tenemos tanto de Dios, que por eso es que se ora, Señor, dame apetito de ti, apetito de tu palabra, apetito de ser obediente, Señor, hambre de ti, Señor. La relación nos lleva a reconocer que sin Dios la vida no tiene sentido.
La vida no es una vida real en Dios, entonces, sino es una vida basada en las necesidades para que nos las suplan, ¿sí? Y que suplan solo nuestras necesidades. Yo ayer le decía a un joven, yo le decía, qué tristeza que nosotros los colombianos siempre tenemos la tendencia es a tender la mano para que nos den. Entonces, ese es el cristiano también. Mucho cristiano tiene la tendencia de siempre tener las manos así extendidas delante de Dios. Dame, deme. Cuando no ve que se le llenan las manos y no ve los pequeños detalles como que llegó alguien y nada más, yo para mí nada más que me sonríe alguien en la calle que no me conoce. Y cuando de pronto un hombre le dice adiós señora bonita, para mí eso es Dios, ¿sí? Adiós, cosita, una sonrisa, yo digo, es Dios llenándome de decir, es importante, ¿sí? Tiene cosas, entonces todos esos son los detalles cuando hay relación con Dios, que no hay detalle que no sea de Dios, todo viene de Dios. Por eso el principal motivo de este tiempo de oración, aunque levantamos las peticiones, el principal motivo de este tiempo de oración es enseñarte a relacionar con Dios. Amén. Sí, ese es el principal motivo. Aquí hay una queja de Dios al templo, porque el templo está en Ageo capítulo 1:6, que hay una queja de Dios porque ellos detuvieron la construcción del templo. Entonces, mire la queja de Dios. Siembran mucho, mire lo que les pasaba. Porque ellos están diciendo, si usted lo lee, no tenemos el tiempo, pero la Biblia dice que ellos no construían el templo porque no tenían tiempo. ¿Sí? Pero sí construyeron sus casas. En Ageo. Entonces tenían casas muy Casas bonitas. artesonadas, dice. Para las casas, es más, las hicieron y las tumbaban y las volvían a hacer. Sí, las volvían a... Y entonces ellos dicen, no es el tiempo, no es el tiempo del templo, eso es cosa de Dios. Cuando llegue el tiempo, entonces Dios les dice así, en el 6, ustedes siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan. Así es, Dios. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Suban al monte, así ha dicho el Señor, verso 7, mediten sobre sus caminos. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa. Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová el Señor. El 9, buscan mucho, hallan poco. Encierran en casa, yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová a los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Está alegando acerca de un templo, un lugar físico? No, eso está diciendo una cosa. El pueblo no tiene relación conmigo. Totalmente, sí. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer en este tiempo que no tenemos templo? Haga de su casa el templo. Haga de su casa el altar. Dice el verso 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Llamé sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y dice la Biblia, oyó Zorobabel hijo de Salatiel, Josué hijo de Josadar, sumo sacerdote, todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Ese es el tiempo de relacionarnos con Dios. Amén. Miren el 14, y esto es especial. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Creemos en el nombre de Jesús que Dios en este tiempo despertará y está despertando el espíritu de muchos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, amén. ¿Sí? Escúcheme, trabajo especial del diablo en este tiempo, a través de todas redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Yo las veo, hermano, yo los veo. A través del entretenimiento, del Netflix, ¿sí? Tarea especial a través de todo eso, adormecer el espíritu de la iglesia. Adormece el espíritu. Uno sigue consumiendo y consumiendo y consumiendo y consumiendo. Usted ya no tiene ganas de buscar a Dios. No tiene ganas de relacionarse con Dios. ¿Sí?
Entonces uno usa intermediarios para relacionarse con Dios. Se relaciona con Dios a través de la labor que hace. Se relacionó con Dios a través del pastor y no, ve directamente a Dios, relaciónate con Dios. Relacionarse con Dios no es lo que yo hago. Yo no puedo ir a buscar a Dios diciendo, Señor, me relaciono contigo porque soy pastor. No, porque cuando me relaciono con Dios y estoy con Dios allí, el traje del pastor se me queda colgado en el closet. Me relaciono con Dios no por ser lo que soy, me relaciono con Dios porque Él es mi Padre. Necesito relación con Él. ¿Ya? Todos, esas ovejitas necesitados de ese aceite 14. en la cabeza. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Para eso Dios despierta el espíritu de la iglesia, para trabajar en su casa. Así es. Pero no en la casa física, No. en esta casa. Amén. En esta casa. Amén. Que Dios despierte tu espíritu en esta temporada, iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Así amén, es, amén. así es. Bueno, qué bueno es meditar sobre este tema, porque sabe que si yo decía esta mañana que pensaba, decía, si nuestra vida cristiana cambió en este tiempo, quiere decir que nuestra manera de relación cambió para mal, ¿no? No era la Cambió, correcta. quiere decir que nuestra relación no era la correcta. Si en ese tiempo, si es que no hay iglesia, entonces usted no busca a Dios, nuestra relación no era la correcta, ¿sí? Porque aprendió a ir a un lugar, pero no aprendió a relacionarse con Dios. Entonces, si su vida cristiana en ese tiempo está tambaleando, que porque no hay templo, no ha entendido que los templos siguen abiertos, que la iglesia sigue abierta. ¿Por qué? Usted es la iglesia del Señor. Amén. Sí, Amén. eso le enseñó Dios a través de la historia de Israel. Muchas veces estuvieron sin templo, pero tenían relación. Un Daniel tenía relación, aunque no había templo. ¿Sí? La iglesia primitiva. Porque estaba lejos. La iglesia primitiva tuvo Le tocaba en relación, cuevas, aunque no tenía cavernas, templo, ya. ¿sí? Porque ellos se reunían cuando la persecución se reunían con mucha discreción se reunían y no tenían un templo porque no se podían, ni siquiera en las casas, porque si decían que en esa casa estaban leyendo la Biblia ya les llegaban. Entonces se metían en sótanos y allá les llegaban. Constante. Sí, en cuarentena constante. Sí, Pero sí. ellos, delante de sus hijos, permitieron que se los comieran los leones, o sea, y seguían adorando y confesando el nombre de Jesucristo. Entonces, eso es relación con Dios. Ujú. Así que vamos a orar que el Señor nos ayude, porque si no lo entendemos, no vamos a poder, ¿sí? No, para Entonces, nada. hay que entender que No harán cambios. somos llamados a relacionarnos con Dios. Independientemente si tenemos un lugar o no tenemos un lugar, Ujú. somos llamados a relacionarnos con Dios. Amén, amén. Si yo soy uno de los que desde que se cerró el templo casi ni aparezco, Mm. ¿qué quiere decir eso? Que su relación no era tan correcta, ¿sí? Estaba relacionado con un lugar, más no con Dios, Sí, señor. ¿sí? Entonces, porque a lo largo de la historia, si usted lee la Biblia, la intención era relacionar a Dios con el hombre, ¿sí? Esa era la intención, desde el huerto del Edén con Adán y Eva. Abraham tampoco tuvo templo, No, para nada. pero Abraham sacrificaba, se iba hacía y hacía altares. altares, mejor dicho. Job tampoco tenía templo. Ni porque Noé. ni Noé, imagínate. O sea, no es que si hacemos una Y lista, Noé, frente Cerrada. por 100 y pico de años, dijo, No tenía templo y se Se relacionaba relacionaba con con Dios Dios toda la todos los mañana. días. se sabía levantaba. cómo debía de comportarse como hombre temeroso de Dios, que nos dice la Biblia, sin tener templo, Ujú. ¿sí? Y sabía cómo debía de orar. Entonces, no, esto es excusa de uno. Ujú. Porque ¿Qué enseña eso? La relación es lo que provoca todo eso. Enoc no tenía templo, dice, y le llevó Dios porque caminó con Dios. O sea, Amén. Se no, relacionó con Dios cuando nadie quería hacerlo. sí, se Sí, relacionó amén. con Dios cuando nadie lo hacía. O sea, son muchas cosas que en la escritura que nos hacen ver lo Uy, siguiente. demasiadas partes. Si usted dice que su vida cristiana
hoy no es tan buena porque no tiene templo, que está desanimado espiritualmente porque no tiene templo, déjenme decirle algo, hay un problema de relación que es trabajar, ¿sí? Porque nuestra vida de relación nos hace permanecer. Un Noé fue hallado justo de toda su generación porque tuvo relación, ¿sí? Si usted dice que se está portando mal ahora que porque no hay templo, usted no tiene relación, Amén, ¿sí? amén, así es. Entonces, un Enoc que caminó con Dios aunque no tenía templo, ¿sí? Entonces, la relación trae muchas cosas, mucho que decir de ese tema, ¿sí? Muchas cosas que lo abordan. Mucho tenemos ¿Sí? para hablar. Por eso el cristianismo es relación. Amén, pastor. Entonces, vamos a orar en esta mañana, Amén. pedirle al Señor que nos ayude. Que este es un tiempo de relación, más Amén. que de lugares, tiempo de relación. Amén, ¿sí? amén. Entonces, nos faltarán lugares, pero la relación no. ¿Qué le hará caminar a usted con el Señor? La relación que tiene. ¿Qué le hará guardarse? La relación que tiene. ¿Qué le hará depender? La relación que tiene. ¿Sí? Por La eso, relación nos hace entender que no Entre depende. esposos, ¿qué me hace a mí guardar la relación que tengo con mi esposa? Así esté en la China, me vaya ahorita para Fusa, donde sea, ¿qué me guarda? La relación que yo tengo con ella. ¿Sabe que a veces uno se hemos equivocado en algo? La Biblia dice, Pablo dice esto, y la comunión de Dios con Dios, dice Pablo terminando 2 de Corintios. El amor de Dios, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. Así es. Entonces escúcheme, a veces hemos equivocado la palabra y es intimidad. Uno dice, hay que tener intimidad con Dios. ¿Sabe que eso hay que refigurarlo y reacomodarlo? ¿Sabe por qué? Porque las parejas constantemente no están en intimidad. No. Usted no ve las parejas en intimidad 24 horas. No. ¿Se imagina? Sí. Y si usted, ayer decíamos con los jóvenes, Sí. y si usted se casa porque se Pensando está en quemando, eso, sí. usted se va a divorciar también Por lo mismo. por lo mismo. Se casó por es que tengo que legalizar, Por el motivo tengo incorrecto. que legalizar esto. Usted también se va a divorciar mañana por el mismo motivo. Sí, señor, así es. ¿Sí? Entonces, uno con la pareja no está 24 horas en intimidad. No, señor. Olvídese, por muy macho man que usted sea. ¿Ya? Sí, así Pero es. sí está constantemente en qué? En relación, En relación. en comunión. Ujú. Que de tal manera que puede ser que no estén todas las veces hablándose, pero saben que están en la casa. Les hace falta. Por ejemplo, yo estoy en la casa y cuando estoy acá, yo me meto en mi cuarto, yo casi no veo televisión. No me... No es que sea malo. Y no es que sea malo, no es que sea malo, sino que me siento y no encuentro. O sea, eso ya es algo que uno va a Eso ya es muy relacionar con personal, Dios. eso ya es muy Sí. personal. Y me acuerdo, estoy por ahí y mis hijas vienen y me dan vueltas. Vienen a molestarme nomás. Yo decía, pero no me vienen a molestarme. Pues Sí. cuando va Y aumentando, cuando me voy a ir, ahondando la relación. Cuando me voy a ir, Ya. ¿qué quiere decir eso? Yo tengo relación con ellas aunque no me mantenga ahí. Ahí, sí, mirándolo. Entonces cuando me voy a ir sale la pequeñita que es la que siempre me dice, ¿para dónde va papi? Ya no moleste, y casi que moleste, yo no me moleste. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Y yo, ¿sabe qué es eso? Que tengo relación. Amén, 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 sí señor. Relación con ellos. Entonces, ¿qué es esto, iglesia? Desarrolla relación más que intimidad. Relación. Amén, sí señor. Y cuando Sí. tengo relación, es que no solamente, cuando tengo relación con mi esposa, no quiere decir que solamente nos juntamos en la intimidad. No, me pongo de acuerdo también con ella cuando manejo el dinero. Me pongo también de acuerdo con ella cuando salgo de casa. ¿Para dónde A voy? veces hasta Para tomar de decisiones. comer. ¿Qué vamos a hacer de comer? Amén, amén. Ujú, ¿Qué vamos a hacer en el cumpleaños de las niñas? ujú, ¿Quién hace los aseos en la casa? ujú. ¿Ah? ¿Cómo nos ¿Qué vamos a hacemos? turnar? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde nos vamos de vacaciones? Ujú. ¿Sí? Todo eso es relación. ¿Para dónde, cómo servimos acá? Eso es tener relación. Mi esposa Amén. está sirviéndole a Dios no porque yo la obligué, ¿sí? Tenemos relación. Así que la moraleja, quiere que su vida cambie, ver bendiciones de Dios, ve esto, Relación con Dios. relaciónese. Porque el mayor privilegio que tenemos no es que nos llamen pastores, no es que nos llamen siervos,
Eso lo hacía Abraham y todos ellos. ¿Sabe cuál es el mayor privilegio? Primera Juan capítulo 3, verso 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, no pastores, no ministros, no siervos, llamados hijos de Dios. Ese es el mayor privilegio. Total. ¿Qué es eso? Relación. Es que eso, lo más hermoso es eso, ser hijo de Dios más que pastor, Claro. más que cualquier cosa, Eso vale cualquier todo. título no es nada, de No verdad es que nada no, comparado nada, a eso. porque puede tener el título uno, ¿sí? Pero no ser hijo. Ujú. Entonces, Dios nos guarde. Sí. Entonces, iglesia, que usted pueda recibir la invitación de Dios hecha desde el principio de los tiempos. ¿Cuál es? Relacionarse con Dios. Que su vida cristiana gire en la relación con Dios, ¿sí? Que no limite su vida de cristianidad a lugares, a personas, sino que usted se pueda relacionar con Dios. Que usted sea como un Noé, que sea como un Abraham, que sea como un Job, ¿sí? Que sea como un Daniel. No había templo, pero había relación. Que en este tiempo, aunque no hay un lugar físico, haya relación. Amén. Porque la iglesia del Señor sigue abierta. Usted es la iglesia del Señor. ¿Qué nos toca? Relación con Dios. Si está desanimado, si está angustiado, ¿qué tiene que hacer? Relaciónese con Dios, ¿sí? Porque eso nos hará entender que dependemos de Dios. Si está que se le vuelve la vida cristiana deschavetada, que porque no tiene a nadie detrás, que porque no tiene un lugar que le exige o un privilegio que le exige portarse bien, ¿qué tiene que hacer? Que me exige portarme bien, ¿qué tiene que hacer? Relaciónese con Dios, porque la relación traerá todo eso. O si la relación suya depende de otro más, no tienes, o sea, es que si es el pastor, que si es este, no, si usted tiene que estar buscando constantemente a alguien para tener, no, entonces no tienes relación. Tu mayor privilegio es que el Rey de los cielos, todopoderoso, me dice lo siguiente: vengan confiadamente al trono de la gracia. Donde quiera que usted encuentre, ya no tengo que pedir cita, no tengo que alguien que me lleve, ya Jesucristo abrió el camino, y donde yo me arrodillo tendré contacto con el Rey de Reyes, con el Padre. Amén. Esta invitación a relacionarse trascendió lugares, o sea que ya no consta de lugares, consta de su corazón, de su vida dispuesta a hacerlo, a relacionarse con el Señor. Vamos a orar en esta mañana, a pedirle a Dios que nos ayude. Aleluya, sí, Señor. Y que Dios sobre Yo nosotros. soy su hijo. Gracias, Padre Celestial. Te Y Él es adoramos mi en esta Padre. mañana. Queremos Y adorarte mi Padre y decirte, me ama. Señor. Sí, Gracias, Señor. Padre. Yo solo sé que yo soy su hijo. Aleluya. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé Dile a Dios, Señor, que yo soy su hijo. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Solo sé que este tiempo es un tiempo de relación, de comunión de Padre e Hijo, Señor. Padre, ayúdanos a entender el privilegio de ser hijos, el privilegio de poder relacionarnos contigo en este tiempo. La relación que no depende de lugares, no depende de personas, sino que se construye en el día a día, Señor. Ayúdanos a entender la invitación abierta desde el Génesis, desde el comienzo de la creación de todas las cosas, la invitación de relación que tenemos contigo. Ayúdanos a entender lo que enseña la Escritura, que aunque Israel, Padre, en muchas ocasiones sufrió la destrucción del templo, Señor, hubo gente que se relacionó. Aunque Abraham no tuvo templo, se relacionó con el Padre. Aunque Noé no tuvo templo, se relacionó con el Padre. Aunque Job no tuvo templo, se relacionaba todos los días. Aunque Daniel no tenía templo, oraba 3 veces al día. Se
se relacionaba con el Padre. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que aquel que está desanimado, aquel que tal vez su vida cristiana ha cambiado en esos 3 meses porque no hay templo, le hagas entender que la iglesia permanece abierta, que la relación permanece abierta, que lo mayor que un lugar es la relación contigo. Y ayúdanos a entender que sus tiempos de devocionales, Señor, más que un tiempo para pedir, es un tiempo de relacionarnos contigo, Señor, porque lo mayor es ser tu hijo para tener relación contigo. Ayúdanos a entender que la relación, Señor, ahora no es basada en un lugar, sino que es constante, porque como le dijo Jesús a la mujer samaritana, llegará el día donde ni en este monte ni en Jerusalén no era de lugares donde todo aquel que invocar el nombre del Señor allí estará, ni en el monte ni en Jerusalén, sino que todo aquel que le buscare, los que le buscaren en espíritu y en verdad, Señor. Así le dice a la mujer samaritana. Ayúdanos a entender, Padre, que puede ser el tiempo de no lugares, pero sí de relación, Padre. Ayúdanos a entenderlo y que tengamos la constancia, la actitud para aceptar la invitación de relacionarnos contigo, Señor, como hacías tú, como cuando Jesús oraba. Jesús salía al monte y aunque Jesús no fue constante de lugares, fue constante de relación con el Padre. En la cruz tuvo relación, en el Getsemaní tuvo relación, no era de lugares, era de relación constante. En las madrugadas tenía relación constante. Señor, ayúdanos a entender que este es un tiempo de relación y que hoy podamos entender que nuestro cristianismo no se basa en lugares, se basa en la relación que tenemos contigo. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, mi Dios. Dígale ahí al Señor, yo solo sé adoramos tu nombre, mi que yo soy su hijo. Aleluya, sí, Señor. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Solo sé, dile al Señor que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Dile, solo sé que yo soy su hijo, Él es mi Padre y mi Padre me ama. Solo sé que yo soy su hijo, Gracias, Padre. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Aleluya. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, por mi esa Señor palabra amado. poderosa, Iglesia, Señor qué bueno es amado. entender Amén. que Gloria a Jesús Dios. no nos vino a mostrar un lugar, Ujú. se nos vino a revelar para que entendiéramos que nosotros somos el lugar. Así es, ¿sí? totalmente. Nosotros somos el lugar. Así que vamos a orar por nuestras peticiones, nuestra pastora. Donde Él habita, somos el lugar donde Él habita. Entonces, por lo tanto, tenemos necesidad de seguir hablando con Él. Vamos a orar en esta mañana por las peticiones que han colocado aquí. Y hay varias peticiones por salud. El nieto de la hermana Janet Villate dice que está hospitalizado desde anoche. Vamos a orar porque Dios... Hablamos ayer. Gracias. ¿Sí, No, ella Ajá. ya. La hermana Janecita ya escribió Ya. que gracias por la oración bueno, y que gloria a Dios. Sebastián salió de... Entonces del vamos hospital. a orar por protección divina, que hasta hoy Dios lo ha hecho con Ujú, nosotros, nos sí. ha protegido. Así es. Solo darle gracias a Dios por esa protección. Y oración por los matrimonios, por los conflictos en la pareja. Sí se suscitan bastante aflicción. Oración por la familia Salcedo, también por conversión y llenura del Espíritu Santo. Y por la familia Giraldo Flores, Vanessa, por conversión. Entonces vamos a orar por conversión de las familias y por que los matrimonios puedan
de verdad comunicarse ni tener relación para que no hayan esos conflictos. Si hay relación, habrá armonía y habrá paz y habrá muchas cosas de bendición en ese hogar. Le vamos a estar orando por esto. Amado Dios, estamos delante de tu santa y divina presencia, mi Señor. Tan seguros que tú estás aquí con nosotros, mi Señor. Que oyes, que ves, Señor, que has escuchado, Señor amado. Y gracias porque desciende, Señor, a mirar la necesidad, Señor, y a suplirla conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Te damos gracias por el día de hoy, Señor, porque hasta hoy hemos visto la protección tan poderosa que nos ha brindado, Señor. Nos hemos sentido muy protegidos, muy guardados, Señor, muy amparados por ti, Señor. A nuestros hijos y familiares los ha guardado, Padre. Muchísimas gracias, amado Dios. También te presentamos los hogares que están en conflictos familiares allí, Señor. Padre precioso, gracias porque en esta mañana hemos aprendido a tener relación, Señor. También como pareja, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú abres apetito, Señor. Despierta el espíritu de relación como pareja, Señor. Gracias, Señor, Dios de la gloria, por esos hogares bendecidos, por tu presencia, por tu paz. Señor, por tu gracia en esos matrimonios. Señor, gracias. Gracias por su favor en los hogares. Gracias por su misericordia, Señor, en los hogares, Padre. Muchísimas gracias también en esta mañana por la conversión de nuestras familias, amigos, Padre, de todos los conocidos, Padre. Gracias, Padre, porque ellos te conozcan a ti, Señor, y puedan tener arrepentimiento de sus pecados, de sus malas costumbres y hábitos, mi Señor, y que puedan venir a ti, Señor, a depender de ti, a tener relación contigo, Señor. Ayúdanos, precioso Dios, a ser ejemplo para ellos, Señor, de ser personas diferentes porque tenemos relación con el Padre. Señor, gracias, amantísimo Señor, en esta mañana de bendición, de sanidad, Señor. Gracias, Señor, Padre precioso, porque has visitado allá que estaba enfermo, hospitalizado, Señor, al que está con COVID en la casa, Señor amado. Gracias, Señor Dios de la gloria, por guardar a esos hijos tuyos. Hay varios, pero tú estás allí, Señor. Gracias, amantísimo Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Sí, Señor. Yo soy hijo de Dios. Dígale, Señor. Aleluya. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Dígale, Señor. Gloria a Dios. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Sí, Señor, así es. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Maestro. Hijo de Gracias, Dios. Señor, por este tiempo. Bendecimos cada familia que Gracias, nos Señor. escucha en estas transmisiones, Amén, cada amén. hogar. Gracias, Bendecimos Padre. su vida, bendecimos nuestra nación, Amén. nuestro país, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor. Que aunque nuestras UCIs estén a tope, Señor, Padre, nosotros seguimos confiando en que tú no nos dejarás, Señor. Aunque hay nervios y miedo y temor porque las UCIs están llegando a su tope, Señor, y está el temor de que empiecen a haber circunstancias que se salgan de control. Nosotros seguimos confiando en ti, seguimos esperando en ti, Señor, de que tú sabes qué es lo que estás haciendo y enseñándonos en este tiempo. Bendecimos las naciones, Señor, en diferentes lugares, Estados Unidos, España, Chile, Ecuador, cada uno de ellos, Señor, las bendecimos, diferentes naciones, Señor. Padre, ayúdanos, sigue sosteniéndonos en
en este tiempo. Sigue haciendo tu obra perfecta en este tiempo para con nosotros la humanidad, Señor, pero que tanto la ama de casa como el empresario, como el joven, como el adulto, el anciano, el niño, comprendan que estamos llamados a relacionarnos con el Dios que nos creó, que puedan entender que no solo somos creación, sino que hay un llamado especial de Dios para toda la humanidad y es el llamado a la relación. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de tus hijos en Cundinamarca, fuera de ella, Señor, Valle del Cauca, en todo lugar, Señor, Padre, donde se predica tu evangelio. Gracias, Señor, por Colombia, porque la tienes en tus manos. Te doy gracias por cada hogar, por la economía de tu iglesia, Señor, por el que está con necesidades, Señor, económicas. Doy gracias porque tú te glorificarás en ellos, Padre Celestial. La relación nos hace depender de ti, y depender y confiar en ti es mejor, Señor, es mejor. Gracias, Padre Celestial, te adoramos y te damos toda la gloria. ¿Qué tal si terminamos diciendo al Señor, abriste mar para que yo? Díganle en su casa con todo su ser, Señor, Tu tu amor amor ahogó todo el temor.